Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de los estados de agregación de la materia. Estas son las distintas fases o formas en que es posible encontrar la materia conocida, ya sea que se trate de sustancias puras o mezclas. Estas son sólido, líquido, gaseoso o plasma. Ya habíamos mencionado estas fases o estados en un video anterior. Veamos cada una. Los sólidos. Los sólidos son cuerpos que mantienen una forma y un volumen constante gracias a la cohesión entre sus moléculas. Debido a los fuertes enlaces que conforman a un sólido, este posee ciertas características como son la incompresibilidad, es decir, los sólidos no pueden comprimirse debido a que tienen una posición relativa entre sí las partículas y esta permanece fija. Por lo tanto, no podemos acercar un poco más las partículas ni expandirlas. A eso es a lo que se refiere con incompresibilidad, la imposibilidad de comprimirlos. También presentan forma propia. Esto será independiente del recipiente que los contenga. Ellos, si, qué sé yo, tengo un cubo y lo coloco dentro de un guacal, va a seguir siendo un cubo. Si tenemos un cilindro y lo colocamos dentro de un recipiente que tenga forma cúbica, va a seguir siendo un cilindro. Es decir, no pierden la forma propia. Y poseen volumen definido. Esto es que ocupan un lugar constante, no se están expandiendo ni contrayendo, siempre tienen el mismo volumen. Todas estas características se dan dentro del sólido debido a los fuertes enlaces entre sus moléculas. Ahora, los sólidos pueden presentar diferentes formas por la colocación que tengan sus moléculas. Dentro de esas tenemos los sólidos cristalinos. En los sólidos cristalinos la estructura es bien ordenada, van formando unas llamadas redes y estas son periódicas y tienen una forma bien definida. Si es un solo tipo de ordenación la que tienen, es un cristal. Y si tienen varios, entonces puede ser un policristal formado por varios cristales. Y también tenemos los sólidos que se consideran sólidos amorfos o vítreos. En este caso la estructura sigue siendo fuerte, es decir, estos dos tipos de sólidos siempre van a ser muy fuertes, van a tener sus enlaces muy fuertes y van a cumplir con las propiedades anteriores. La diferencia es a nivel microscópico. Los amorfos lo que tienen es que su estructura, a pesar de que es muy fuerte, está desordenada, no forman redes periódicas como en el caso de los cristales. Y esta diferencia entre la ordenación que tengan las partículas que conforman al sólido le da propiedades diferentes a nivel macroscópico. Lo decimos acá, la simple disposición de las moléculas o átomos que conforman un sólido le van a proporcionar propiedades físicas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos átomos de carbono. Estos átomos de carbono tienen una disposición hexagonal, en una red hexagonal. Esta es una disposición amórfica y esto macroscópicamente nosotros lo percibimos como las propiedades que tiene el grafito. Estos átomos de carbono están conformando, así como están, grafito, y el grafito tiene ciertas propiedades. Es opaco, es suave, también es muy poroso, etcétera, ¿no? Mientras que si los mismos átomos de carbono nosotros ahora los ordenamos en una red cúbica, va a cambiar completamente las propiedades del material. Ahora ya no tenemos grafito, sino que tenemos un diamante, y el diamante pues tiene propiedades distintas, como lo son, es muy resistente, es muy duro y además es transparente, y otras propiedades que lo hacen diferente al grafito. Entonces, aunque se trate de los mismos átomos, la forma en que estos están colocados va a definir mucho las propiedades físicas que estos materiales puedan tener. Luego tenemos los líquidos. Los líquidos son parte junto con los gases de una clasificación llamada fluidos. Los líquidos, por poseer enlaces más débiles que los sólidos, van a poseer unas propiedades diferentes. Entre estas está la de fluir. Algunas características que presentan los líquidos debido a los enlaces que poseen también tienen una incompresibilidad, es decir, hay un empaquetamiento de partículas y eso no les permite cambiar mucho el espacio intermolecular. En el caso de los líquidos, estos no poseen forma propia, ellos van a tomar la forma del recipiente que los contiene, a diferencia de los sólidos. Y
La otra es que ellos sí poseen un volumen definido, al igual que los sólidos. Los sólidos, decíamos, ocupan un volumen constante, los líquidos también. Aunque estén cambiando de forma, el volumen, es decir, el espacio que utilizan, siempre es el mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 litro de agua, ese es su volumen, y lo metemos en un recipiente en forma cilíndrica, va a tomar la forma cilíndrica, pero sigue siendo 1 litro. Si nosotros lo cambiamos y lo pasamos a una pila, va a tomar la forma de la pila, que es como un paralelepípedo, ¿verdad? Pero sigue siendo un litro, es decir, no va a cambiar su volumen porque esté cambiando su forma. Luego está el estado más desordenado, que al no poseer enlaces entre sus partículas, estas se mueven libre y aleatoriamente por todos lados. Entonces van a poseer algunas propiedades que son diferentes. Por ejemplo, vamos a tener que ellos sí son muy compresibles, es decir, sus partículas están tan alejadas unas de otras que si los sometemos a una fuerza de compresión podemos unir un poco más las partículas, entonces son compresibles. También tienen la característica de que no poseen forma propia, al igual que los líquidos, van a tomar la forma del recipiente que los contiene, pero a diferencia de los líquidos y los sólidos, estos no poseen un volumen definido, es decir, ellos van a ocupar diferentes volúmenes. Pueden ocupar, qué sé yo, 1 litro de espacio, pero después pueden expandirse por todo un cuarto. Entonces no poseen volumen constante o definido. Encontramos también el plasma. El plasma en general va a tener una apariencia y comportamiento muy similar al de un gas, pero hay una diferencia muy importante, y es que los plasmas son conductores de electricidad porque las moléculas que los conforman, a diferencia de los gases, no son moléculas neutras, sino que están ionizadas, es decir, tienen carga eléctrica. Es lo que dice acá. La diferencia fundamental es que el gas es neutro y el plasma está ionizado. Algunos ejemplos de plasma. Tenemos, por ejemplo, las auroras polares. Las auroras polares, que pueden ser australes o boreales, si están en el polo sur o en el polo norte respectivamente, son emitidas por un gas excitado en la atmósfera superior llamada magnetosfera. Nosotros desde nuestro país no podemos ver este fabuloso fenómeno, pero seguramente si buscan en internet pueden encontrar algunos lindos videos de las auroras, que son un montón de colores que se ven en el cielo, pero esto solamente puede verse en los polos. Ahora, ¿por qué se puede ver únicamente en los polos? Veamos una animación de cómo se generan las auroras. Cuando un chorro de partículas cargadas se eyectan del Sol, es decir, esto es lo que le llamamos viento solar, estas chocan con la magnetosfera terrestre. Los electrones y protones de la magnetosfera de la Tierra se mueven hacia la ionosfera, que es una capa de la atmósfera donde hay carga eléctrica, y cuando un electrón y un protón se excitan, emiten luz en diferentes colores, particularmente en verde, rojo y azul. Y es por eso que observamos esos colores en las auroras. Otro ejemplo de plasma es el gas neón que está dentro de un tubo en un anuncio neón. Cuando el letrero está apagado, el gas está normal, está en estado neutro. Pero cuando se enciende, debido al alto voltaje al que es sometido, se ioniza y entonces ese ya se convierte en un plasma. Otro ejemplo es lo que tenemos dentro de los focos. Dentro de un tubo iluminado de lámpara existe un plasma y este está constituido por vapor de mercurio a baja presión, que también está ionizado. Ahora hablemos acerca de los cambios de fase. Ya hablamos de los estados de agregación o fases de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Hoy nos vamos a enfocar en los cambios de fase, aunque nos vamos a limitar únicamente a los primeros 3, sólido, líquido y gas. Cuando un cuerpo cambia de una fase a otra, este es un cambio físico, debido a que no hay un cambio en la estructura interna de la naturaleza del material, y es un cambio reversible. Las transiciones de una fase a otra pues van a ir acompañadas ya sea de absorción o de liberación de calor. También se da una pequeña variación de volumen, pero de eso no hablaremos en este video. Y la temperatura a la que se tiene que dar un cambio de fase va a depender de la presión. Sabemos que, por ejemplo, el agua tiene sus cambios de fase a 0 grados y a 100 grados, pero estos valores pueden cambiar dependiendo de la presión.
Los cambios de fase son los siguientes. Estos son los diferentes cambios de fase que se pueden dar. Por ejemplo, entre el sólido y el líquido tenemos dos tipos de cambio. Si estamos pasando de sólido a líquido, se le va a llamar fusión. Si estamos ya pasando de líquido a sólido, se le va a llamar solidificación. Como vamos a ver más adelante, uno de estos cambios requiere absorción de calor y en el otro vamos a tener liberación de calor. Luego, entre líquido y gas podemos tener también un intercambio ahí de fases. Puede pasar de líquido a gas y se le va a llamar vaporización o ebullición, o de gas a líquido y a eso le llamamos condensación, o también lo pueden encontrar como licuación. Luego, entre sólido y gas sin pasar por líquido tenemos la sublimación. Esta es como la más normal, digamos. Y la cristalización o sublimación inversa, que es un poco más difícil de encontrar libremente en la naturaleza. Ahora, para que se den los cambios de fase se necesita, habíamos mencionado, liberación o absorción de calor. Dependiendo de si se libera o se absorbe calor, los cambios pueden ser exotérmicos o endotérmicos. Veamos los exotérmicos primero. Exo significa salir, entonces los cambios exotérmicos son en los que el calor sale del cuerpo, se libera de esta energía que está dada en forma de calor, y esto conlleva un enfriamiento del cuerpo. Entonces los fenómenos que están relacionados con los cambios exotérmicos serían la condensación, la solidificación y la sublimación. Y luego están los cambios endotérmicos que requieren de calor para que se puedan llevar a cabo. Acá el cuerpo va a absorber energía en forma de calor y por lo tanto pues implican también un calentamiento. Ya cuando se dé un cambio de fase de tipo endotérmico, el cuerpo va a requerir calor y se va a calentar. Ejemplos de ellos: la fusión, la ebullición y la sublimación inversa. Ahora, hemos hablado de calor pero no lo hemos definido aún. Este se va a definir como la energía que se transfiere de un sistema a su entorno debido a una diferencia de temperatura. Decimos entonces que el calor es energía en tránsito. Se necesita que haya movimiento. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos sistemas, dos cuerpos, y estos entran en contacto térmico uno con el otro. Contacto térmico significa que ellos pueden intercambiar energía en forma de calor. Suponemos que este sistema de acá tiene una temperatura 1 y este otro sistema de acá está a una temperatura 2. Entonces, si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, vamos a tener que el calor se va a mover en esta dirección. Siempre desde el cuerpo que tenga mayor temperatura hacia el cuerpo que tenga menor temperatura. Por eso dice que el calor se define como energía en tránsito, energía que se mueve de uno a otro, pero esto se va a dar debido a una diferencia de temperaturas. Sabemos muy bien que cuando colocamos dos cuerpos con diferentes temperaturas, el más caliente se va enfriando y el más frío se va calentando. Después de un rato, que no pasa nada, ¿verdad? Se han estado ahí intercambiando calor. Cuando la temperatura 1 y la temperatura 2 ya son iguales, entonces cesa el intercambio de calor y decimos que este cuerpo ha llegado ese sistema más bien ha llegado al equilibrio térmico. Entonces el equilibrio térmico va a ser cuando dos cuerpos tengan igual temperatura y por lo tanto ya haya dejado de transferirse calor de uno al otro. Mientras que el calor va a ser o se va a dar cuando haya una diferencia de temperaturas, y repito porque es muy importante, el calor siempre se mueve desde los sistemas o los cuerpos que estén más calientes, siempre en dirección hacia los que sean más fríos. Los cuerpos no poseen calor, el calor es energía en movimiento. Cuando tenemos un cuerpo acá, por ejemplo el cuerpo 1, al inicio él tenía una temperatura mayor, por lo tanto la energía interna de este cuerpo era mayor. Lo ponemos en contacto con el cuerpo 2, que tiene una temperatura menor y tiene energía interna menor.
Entonces, en el momento en el que se colocan uno a la par del otro, por la diferencia de temperatura que hay, comienza a moverse la energía de un lado a otro. Ahora, era energía interna y en el momento en que comienza a moverse se llama calor. Y cuando entra al cuerpo número 2 se convierte de nuevo en energía interna. Tenemos acá entonces que el calor lo vamos a estar representando con la letra mayúscula Q y es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia. El calor decimos que es proporcional a la masa y también a la diferencia de temperatura. Matemáticamente esto significa que el calor es directamente proporcional a la masa. Esto es, entre más masa tenga un cuerpo se va a necesitar más calor para poderle aumentar su temperatura. Y también dice que el calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas la vamos a representar así, delta T. Delta T indica una temperatura final menos una inicial. Si nosotros combinamos estas dos expresiones, vamos a tener que el calor es directamente proporcional a la masa y también a el cambio de temperatura. Ahora, nosotros no estamos acostumbrados mucho, ¿verdad?, a trabajar con signos de proporcionalidad. Entonces, le vamos a quitar el signo de proporcionalidad para ponerle uno de igualdad, pero hay que agregarle una constante que se llama constante de proporcionalidad. Entonces, Q va a ser igual a una constante multiplicada por la masa multiplicada por el cambio de temperatura. Y esta constante matemáticamente es la constante de proporcionalidad, pero físicamente se llama calor específico. Como decíamos, la constante se llama calor específico y en el sistema internacional la vamos a entender como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de masa en 1 grado centígrado. Si tenemos 1 kilogramo de masa y ese se encuentra a 15 grados, entonces nosotros venimos y le agregamos una cierta cantidad de calor y el kilogramo de masa se eleva su temperatura a 16 grados, entonces eso que le hemos agregado es a lo que le llamamos calor específico. El calor específico es propio de cada material, ¿ya? Entonces el calor específico es propio de cada sustancia. Por ejemplo, tenemos el caso del agua que tiene un calor específico muy grande. El agua tiene un calor específico de 4186 joules por kilogramo por grado Kelvin o centígrado. No importa, podemos ponerle ahí cualquiera de las dos, centígrado o Kelvin. Decíamos entonces que el agua tiene un calor específico de 4186. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tenemos 1 kilogramo de agua a cierta temperatura y queremos elevar su temperatura 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, entonces habrá que agregarle 4186 joules de calor para que se pueda elevar su temperatura 1 grado. Decíamos que el agua tiene uno de los calores específicos más altos que hay, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el cobre vemos que apenas tiene 387 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces él solamente necesita esta cantidad, 387 joules, para que 1 kilogramo de cobre se caliente 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin. Entonces estos números son, decíamos, propios de cada material y representan la cantidad de calor que un kilogramo de masa de ese material requiere para calentarse 1 grado centígrado. Existen tablas donde vamos a encontrar diferentes valores. Observen que dependiendo del sistema en el que estemos trabajando, estas tablas pueden estar en joules sobre kilogramo, grado centígrado o Kelvin, o en calorías, gramos y grados centígrados. El calor latente y los cambios de fase. En este caso vamos a llamarle calor latente al calor necesario para cambiar la fase de una masa, de una sustancia. Al hablar de cambiar la fase nos referimos a que va a pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, lo que sea, los cambios que ya acabamos de ver, y esta es la cantidad de calor que se requiere para hacer ese cambio. El calor que vimos anteriormente, aquel que era Q es igual a C por M por delta T, este calor se llama calor sensible.
y este calor se utiliza únicamente para calentar, ¿ya? El calor sensible es un calor que se da mientras un cuerpo no está cambiando de fase, sino que simplemente está calentándose o enfriándose. Y el calor latente, que es este que tenemos acá, es el que se va a dar cuando haya un cambio de fase, ¿ok? Observamos que acá tenemos que Q, el calor, es igual a más menos L por M, donde ese más y ese menos van a representar si es calor entrando o si es calor saliendo del sistema, es decir, si es un calor exotérmico o un calor endotérmico. Y la L, que solamente le he puesto L, pero puede ser LF o LB, dependiendo de si hay una fusión o solidificación, o si es una evaporación o condensación. Vamos a estar utilizando esos valores. Y M es la masa. Ahora, las unidades que tiene L, que se llama calor latente, son unidades de Joule sobre kilogramo o calorías sobre kilogramo. Hagamos entonces algunos ejemplos. Veamos el primero. ¿Cuánto calor absorben 200 gramos de aluminio cuando la temperatura cambia en 50 grados? Exprese el resultado en joules, calorías y BTU. Un par de cosas aquí. Habíamos hablado acerca de que el calor es energía en movimiento. Y por ser energía, el calor se va a medir justamente en joules, que es la unidad en el Sistema Internacional para la Energía. También lo podemos medir en calorías y también lo podemos medir en BTU. BTU es unidad británica de temperatura, ¿ya? Esta se utiliza más que todo cuando se trata de aires acondicionados. Pero lo importante acá es que veamos cuáles son los factores de conversión que vamos a estar utilizando. Tenemos que 1000 calorías equivalen a 4186 joules. Y lo otro es que un BTU equivale a 252 calorías. Esos son los factores de conversión que vamos a estar utilizando cuando se trate de unidades de energía en forma de calor. Ahora sí, volvamos al problema. Dice, ¿cuánto calor absorben 200 gramos de aluminio cuando la temperatura cambia en 50 grados? Observen que ya habíamos mencionado antes que cuando el cerito está a la derecha de C, indica que este es un delta. Acá nosotros no sabemos cuánto es la temperatura inicial ni cuánto es la final, pero sí sabemos que el cambio entre ellas dos o la diferencia entre ellas dos es de 50 grados. Resolvamos el problema. En este caso nos están pidiendo el calor. El calor es nuestra incógnita y es el que vamos a encontrar. Luego nos dan la masa, dice que son 200 gramos de aluminio. Cuando en un problema le digan cuál es el material, entonces le están diciendo implícitamente, váyase a una tabla y busque ahí cuánto vale el calor específico. Nos vamos a la tabla y encontramos que el calor específico del aluminio es de 900 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y lo otro que nos dicen es que el delta de temperatura que ha sufrido es de 50 grados. ¿Se acuerdan que ya era un delta completo? Ahora vamos a pasar la masa, la vamos a pasar a kilogramos para que todo esté en el sistema internacional. Solamente dividimos entre 1000 y esto nos da 0.2 kilogramos. Ahora ya tenemos todos los datos y vamos a escribir la fórmula. La fórmula sería que calor es igual a el calor específico multiplicado por la masa multiplicado por el delta de temperatura. En esta ecuación es que vamos a hacer la sustitución de los datos. Tendríamos calor es igual a 900 joules sobre kilogramo grado centígrado multiplicado por la masa, que es 0.2 kilogramos, multiplicado por el delta de temperatura, que son 50 grados.
observemos acá que los kilogramos se van con kilogramos, los centígrados se van con centígrados y la única unidad que nos va a quedar es joules, porque el calor es energía y la energía se mide en joules. Hacemos esta operación y encontramos que esto corresponde a 9000 joules de calor. Ahora nos pedían en el problema que expresáramos la respuesta en joules, en calorías y en BTU. Vamos a hacer la conversión a calorías. Si tenemos los 9000 joules, la de arriba ya es respuesta, ¿eh? Ahora vamos a hacer las conversiones. 9000 joules y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. Teníamos que 1000 calorías equivalen a 4186 joules. Así se nos elimina joules con joules, la respuesta nos va a quedar en calorías y al hacer la operación multiplicamos 9000 por 1000 y lo dividimos entre 4186 y eso nos da 2150 calorías. Ese sería el literal B. Y luego en el C nos piden que lo pasemos a BTU. Entonces vamos a hacer la conversión. Las 2150 calorías las vamos a pasar a BTU. Entonces vamos a multiplicar acá y tenemos que un BTU es igual a 252 calorías. Hacemos esta operación y nos da 8.53 BTU. Y así tenemos ya la respuesta al problema que nos estaban planteando. Tenemos entonces que en joules son 9000 joules. En calorías son 2150 calorías y en BTU son 8.53 BTU. Y así hemos resuelto este ejemplo. Hagamos este otro. Dice, ¿cuánto calor debe extraerse a 600 gramos de agua para que su temperatura pase de 38 grados a 18 grados? Exprese su resultado en calorías, en joules y en BTU. Ok, entonces, hoy tenemos agua. Y lo interesante de este problema es que este va a ser un proceso exotérmico porque el calor va a salir. Ya vamos a ver matemáticamente cómo vamos a saber si el calor está entrando o saliendo. Entonces, los datos que tenemos son, de nuevo nos están pidiendo que calculemos la cantidad de calor que se le debe extraer a 600 gramos de agua. O sea que la masa es 600 gramos. Y esto equivale a 0.6 kilogramos. Luego nos dan las temperaturas. Dice que la temperatura inicial a la que se encontraba el agua era 38 grados. Y la temperatura final a la que se encuentra es 18, es decir, se enfrió. Y como es agua, sabemos que el calor específico del agua es igual a 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado. Ahora, con todo esto, escribimos ya nuestra ecuación. El calor es igual a la constante llamada calor específico por la masa por el delta de temperatura. Recordemos que un delta es un estado final menos un estado inicial. Entonces, un delta de temperatura lo podemos escribir así. Temperatura final menos inicial. En esta ecuación podemos nosotros hacer ya la sustitución de los datos. Tendríamos que el calor va a ser igual a el calor específico, que es 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado, multiplicado por la cantidad de masa, que son 0.6 kilogramos, multiplicado por el delta de temperatura, que sería la final, o sea 18, menos la inicial, que es 38. Ahora, observemos que cuando hagamos esta operación,
signos contrarios se restan y se escribe el signo del mayor. El mayor es negativo, entonces acá nos va a dar menos 20 grados centígrados. Ya el delta, menos 20 grados centígrados. Y ese signo negativo lo vamos a seguir llevando. Cuando un cuerpo absorbe calor, el calor va a ser positivo porque el delta va a ser positivo. Pero si un cuerpo saca calor o se deshace del calor, entonces el delta va a ser negativo, y un calor negativo lo que indica es que está saliendo del cuerpo, está abandonando el cuerpo. Entonces acá hacemos la operación, vamos a multiplicar 4186 por 0.6 por 18 menos 38, y eso nos va a dar 50.232 joules. 50.232 joules. Esta es la cantidad de calor que está saliendo, esto es negativo, del cuerpo. Ahora, para hacer las conversiones no va a afectar el hecho de que el cuerpo esté ganando o perdiendo. Las conversiones serían los menos 50.232 joules. Los vamos a multiplicar por el factor para pasar a calorías, es que 1000 calorías equivalen a 4186 joules. Hacemos esta operación, multiplicamos 50.232 por 1000 y lo que nos dé lo dividimos entre 4186 y eso nos va a dar el negativo de 12.000. Ahora acá se nos eliminan joules con joules, entonces la respuesta está en calorías. Y así tenemos ya la cantidad en calorías. Ahora la vamos a pasar a BTU. Los menos 12.000 calorías la vamos a multiplicar por un BTU es igual a 252 calorías. Y hacemos esta operación, 12.000 por 1 y luego entre 252 y nos va a dar menos 47.6 BTU. Y estas serían las tres respuestas que nos piden en el problema. Entonces tendríamos que en calorías, esto es 12.000 calorías, 12.000 calorías pero negativas. Luego tenemos en joules son menos 50.232 joules. Y en BTU esto va a ser el negativo de 47.6 BTU. Realmente los BTU y las calorías son una buena opción porque no manejan números muy grandes. Los joules, como son pequeñitos, se necesitan grandes cantidades de joules para poder hacer cambios. Pero como el joules es la unidad del sistema internacional, ese es el que más se utiliza. Veamos este otro. Dice, un aire acondicionado extrae 5.200 BTU de calor de una habitación. ¿A cuánto equivale dicha energía? En joules. En este caso, más que un problema de cálculo de calor, se trata de un problema de conversiones. Tenemos que el calor Q es igual a, dice que se extrae, entonces es negativo, 5.200 BTU y necesitamos pasarlo a joules. Si vieron de los factores de conversión que tenemos, no hay uno directo para pasar de joules a BTU o de BTU a joules. Hay que pasarlos primero a calorías, pero eso lo podemos hacer en una sola operación. Tendríamos el negativo de 5.200 BTU multiplicado por, vamos a pasarlo a calorías, tendríamos un BTU es igual a 252 calorías. Al hacer esta operación ya lo vamos a tener en calorías, pero lo vamos a hacer de una vez por, vamos a poner acá el otro factor, ya que está en calorías, vamos a poner el factor de calorías a joules. 1000 calorías equivalen a 4186 joules. Y entonces vemos que BTU se va con BTU, calorías se va con caloría, la única unidad que sobrevive son joules y hacemos las operaciones.
52 por 5200 por 252 entre 1 por 4186 entre 1000, y al hacer esa operación nos va a dar un número bien grandote, ¿ya? El calor va a ser igual a el negativo de 5.485.334.4 joules. Como les decía, los joules son bien pequeños y se requieren grandes cantidades de joules. Una unidad más manejable son los BTU, pero repito, la unidad del sistema internacional son los joules. Veamos este otro. Dice, ¿cuál es el valor de C, es decir, del calor específico, para un cuerpo cuya masa es de 400 gramos y se necesitan 90 calorías para elevar su temperatura de 15 a 18 grados centígrados? En este caso, vemos que las unidades todas son del sistema CGS. Vamos a trabajar con el CGS. Los datos que tenemos son, nos piden el calor específico, esta es nuestra incógnita hoy, nos dan la masa dice que son 400 gramos, como todo está en CGS no vamos a hacer la transformación a kilogramos, nos dan el calor, dice que este vale 90 calorías, y nos dicen que la temperatura inicial es 15 grados centígrados y la temperatura final son 18 grados centígrados. Se calentó este material. La fórmula de la que partimos es la de calor, ¿verdad? Calor es igual a la constante, el calor específico, por la masa, por TF menos TI. Entonces, en este caso, lo que queremos es C, es el calor específico. Lo vamos a despejar. Esto que está acá está multiplicando el calor específico, y entonces, como queremos el calor específico solito, lo vamos a pasar todo eso a dividir. Y nos va a quedar que el calor específico es igual a el calor dividido entre la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituimos los valores y tendríamos, acá son 90 calorías dividido entre el valor de la masa, que son 400 gramos, por el delta de temperatura, que sería la final, son 18 grados, menos la inicial, que son 15. Haciendo esta operación, encontramos que el calor específico va a ser de 0.075, y las unidades, vemos que acá hay calorías, aquí hay gramos y aquí hay grados centígrados, no los podemos eliminar, entonces nos va a quedar calorías sobre gramos grados centígrados. Este sería el valor del calor específico para este material. Veamos este. Dice, cierta cantidad de plomo absorbe 4000 calorías y su temperatura aumenta a un total de 92 grados. Determine la masa del plomo. En este caso vamos a tener que buscar en una tabla el calor específico del plomo. Los datos que tenemos son, nos están pidiendo en esta ocasión la masa, nos dicen que el calor que se requiere son 4000 calorías. Vamos a pasar de una vez estas calorías a Joule para trabajar en el sistema internacional. Sabemos que 1000 calorías equivalen a 4186 joules de calor. Acá se eliminan calorías con calorías y la respuesta es 16.744 joules. Este es el calor, estos nada más son los datos. Si se fijaron, el delta ya nos lo dan de una vez. No sabemos la temperatura final ni la inicial, pero sabemos que la diferencia entre ellas es de 92 grados. Y al buscar en una tabla el calor específico para el caso del plomo, que es el material del que nos dicen que está hecho, es 130 joules sobre kilogramo grado centígrado. Vemos que el calor específico del plomo es bien pequeño. Eso quiere decir que el material se calienta muy rápido, es decir, necesita poco calor, poca energía en forma de calor para poder hacer un cambio en su temperatura. Ok, entonces escribimos la ecuación. La ecuación es
el calor es igual a la constante calor específico por la masa por el delta de T. En este caso buscamos la masa, por lo tanto lo que está aquí acompañando a la masa, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y nos queda que masa es igual a calor entre el calor específico por el delta de T. Y acá vamos a hacer la sustitución de los datos. La masa va a ser igual a los 16.744 joules de calor dividido entre 130 joules sobre kilogramo grado centígrado multiplicado por 92 grados centígrados. Acá se nos van a eliminar los joules con los joules, los centígrados con los centígrados y la respuesta nos va a quedar en kilogramos. Y encontramos que la masa es igual a 1.4 kilogramos. Veamos este otro. Dice, ¿cuánto calor se requiere para calentar de menos 15 hasta 10 un pedazo de oro de 1500 gramos? De nuevo nos están pidiendo una cierta cantidad de calor y nos dan el material. El hecho de que nos den el material significa que hay que buscar en una tabla cuál es el calor específico de este material. Veamos los datos. Nos están pidiendo en particular el calor que se necesita para calentar ese trozo de oro. Vamos a tener qué calor es la incógnita. Luego nos dan la temperatura inicial. Dice que el oro al inicio se encontraba a menos 15 grados centígrados, o sea, estaba muy helado. Y quieren que lo llevemos hasta una temperatura final de 10 grados. Es decir, ya está un poco más calientito. Y nos dicen también que la masa es 1500 gramos de oro, o sea, 1.5 kilogramos. Recuerden que para pasar de gramos a kilogramos solamente dividen entre 1000. Y buscando en una tabla encontramos que el calor específico del oro es igual a 129 joules sobre kilogramo grado centígrado. Ahora que ya tenemos esto, pues escribimos la ecuación. Calor es igual a la constante calor específico por la masa por el delta de temperatura, que hoy lo vamos a poner así, TF menos TI, porque tenemos ambas temperaturas. Hoy no tenemos que despejar nada porque buscamos calor y la fórmula está así ya para el calor. Sustituimos. El calor va a ser igual a el calor específico es 129 joules sobre kilogramo grado centígrado multiplicado por la masa, que es 1.5 kilogramos, multiplicado por la temperatura final. La temperatura final es 10 grados, entonces la escribimos así, ¿verdad? 10 grados. Menos, acá hay un signo menos, entonces lo ponemos, la temperatura inicial. Y la temperatura inicial, ella ya es negativa, entonces hay que respetarle su signo, le ponemos aquí menos 15. Entonces vemos que menos por menos es más, y en lugar de restar vamos a sumar. Nos va a quedar acá 25, porque es la sumatoria de ellos dos. Entonces ya al hacer toda la operación completa vamos a tener que el calor que andamos buscando es 4837.5 joules. Esta es la cantidad de calor que se requiere para calentar desde menos 15 hasta 10 grados 1.5 kilogramos de oro. Espero que les haya servido el video y continúen revisando el material.